Bueno, entonces vamos a iniciar con un tema nuevo de nuestro curso. Vamos a iniciar con los principios de la dinámica estructural, que va a ser un tema base para posteriormente estudiar y analizar las cargas sísmicas debido al comportamiento de la estructura ante esas cargas, que es un comportamiento básicamente descrito por un estado dinámico. Entonces, vamos a iniciar. Nuestro curso dando unas breves definiciones importantes para ir entendiendo o ir enfocándonos en lo que es la dinámica estructural. ¿Todos me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, la dinámica como la queremos estudiar, pues va a ser basándonos en el comportamiento de una estructura. Nos interesa porque hay una carga que va a dominar básicamente el diseño de nuestras estructuras y es la carga sísmica. Y es una carga que es dinámica y va a generar un comportamiento dinámico en la estructura, pues que analizándolo en condiciones estáticas, digamos, va a ser un poco complejo, sobre todo entenderlo. Vamos a definir la dinámica como el comportamiento variable de una estructura debido al efecto de cargas dinámicas. Con esa definición, diríamos que el nombre correcto de esta materia debería ser vibraciones de estructuras y no dinámica, porque la dinámica, si ustedes buscan, en la literatura solamente dinámica, sin dinámica estructural, se establece como el movimiento de cuerpos rígidos sin restricción al movimiento, es decir, sin restricción, perdón, a la magnitud del movimiento. Es decir, simplemente describe que ese cuerpo rígido se va a ir moviendo, se va a ir desplazando. A nosotros, ¿qué nos interesa del estudio ante un efecto dinámico? Tenemos ese mismo avión, pero ahora vamos a definir una posición de equilibrio estático. Es una posición en que la estructura va a estar absolutamente quieta, pues porque no hay ninguna carga externa alterándola. Entonces, el avión empieza a alzar el vuelo y debido al roce, pues con el aire van a empezar a generarse oscilaciones alrededor de esa posición de equilibrio, oscilaciones en las aletas. Esas oscilaciones son las que interesan para diseñar, por ejemplo, ese componente de el avión y en nuestro caso nos interesa que cuando llega el sismo podamos estudiar qué efecto le hace a la estructura un sismo que lo que va a hacerle a la estructura es ponerla a vibrar, perdón, ponerla a vibrar de un lado al otro. Es decir, si esta es la posición de equilibrio de mi edificio, entonces mi edificio va a oscilar hacia un lado, hacia el otro, y ese oscilamiento es el que nos interesa estudiar porque se estarían generando desplazamientos que internamente ya sabemos, si se generan desplazamientos en la estructura es porque internamente se están generando efectos para los cuales debemos diseñarla. Dicho eso, entonces definamos qué son cargas dinámicas. ¿Qué me quiere decir dar una definición de carga dinámica? ¿Qué se le ocurre? Por ejemplo, si pasamos corriendo por un puente, o sea, yo sería una carga dinámica. Muy bien, Algo así. eso es una carga dinámica, va a ser una carga que genera un efecto dinámico debido a la variación en el punto de aplicación. El pasar corriendo, el pasar desplazándote por un elemento va a generar un impacto, listo, debido a ese movimiento sobre el elemento. Entonces genera un efecto dinámico.
Ahora bien, vamos a las cargas que nosotros hemos estado estudiando, que ustedes han estado estudiando hasta su curso de análisis estructural. Les pregunto, ¿a ustedes en algún momento les dijeron, mira, la carga lateral que le estás aplicando a tu estructura vale 5 kilonewton en un tiempo de 0 a 0.1 segundos? Luego de 0.1 segundos aumenta a 50 kilonewton, luego vuelve y baja. ¿Hicieron algún ejercicio con esas condiciones? No. No. No, profe. Las cargas que ustedes trabajaron eran constantes en el tiempo. Te decían, la viga tiene una carga lateral de 50 kilonewton y en todo el ejercicio vas a usar 50 kilonewton. Te decían, aplicamos una carga uniformemente distribuida de 10 kilonewton por metro y esa carga se mantenía constante. Entonces, otra definición va a ser que una carga dinámica va a ser aquella cuya magnitud va a variar en función del tiempo, que eso describe básicamente nuestro efecto del sismo. Y también podríamos asociar una carga dinámica o que se vuelve dinámica por el cambio de dirección que puede tener. Eso lo vemos, por ejemplo, en un motor. El estar moviéndose va a generar unas rotaciones debido al cambio en la dirección del elemento que rota, obviamente, y entonces eso genera vibraciones en el elemento que se vaya a diseñar. Por ejemplo, en la cimentación de una máquina con una rotación definida y a la cual se le quiere, pues, considerar el efecto dinámico que se genera en ese momento. ¿Qué cargas dinámicas son las más comunes y que afectan nuestras estructuras? Ejemplos. La carga viva. La carga viva puede generar un impacto dinámico. Muy bien. ¿Qué otra carga? La del viento. La del viento también. ¿Qué otras? La sísmica. La sísmica es la más grande, la más importante para nuestro estudio. ¿Hay más? Profe, si ocurre una inundación o algo así. El impacto de las olas, si se generan olas, genera un efecto dinámico. Muy bien, y miren que inmediatamente se nos empiezan a generar o empezamos a asociar mejor la aparición de esas cargas dinámicas a efectos naturales. Un huracán es una carga dinámica, el impacto de las olas es una carga dinámica. En edificios industriales, la presencia de las máquinas que van a estar, de las máquinas, de turbinas, de bombas centrífugas, motores eléctricos, todos esos equipos van a generar vibraciones en el edificio, en sus anclajes, y esas condiciones tenemos que considerarlas como un efecto dinámico para el diseño de estas estructuras. El tráfico vehicular. Yo les he puesto el ejemplo en civil, en los lados de los salones 207, quizás a 201, a 207, por allá, la parte que hay enfrente de Tulcán. Cuando pasa un vehículo pesado, se sienten las vibraciones. ¿Listo? Se siente la vibración en el edificio. Si me preguntan si se consideró esa carga en el diseño, no sé. Quizás no, pero no doy fe de eso, no sé, pero el tráfico va a generar en algunas estructuras ese efecto dinámico. Quizás puede ser muy pequeño y no genera problemas, como puede que sí. En un puente, los vehículos van a generar efecto dinámico. Si pasa a gran velocidad, si pasan lento, porque hay un trancón, bueno, se vuelve más que todo una carga estática y concentrada, pero a gran velocidad un vehículo pesado puede generar un impacto dinámico y ese es evidente. Explosiones, digamos, controladas y las no esperadas generan efectos dinámicos, ¿listo? Y obviamente una explosión controlada, pues, como su nombre lo indica, se espera causar el mínimo de daños si es que no se garantiza que ningún daño en las estructuras vecinas, si se genera una explosión, pues, para demoler algún edificio. Una explosión como un atentado, pues sí, difícil prever
prever qué magnitud será, y en ninguna norma, en ningún código de construcción se establece que diseñemos para una explosión, a menos de que el dueño de la estructura pues nos pida que se diseñe para tal consideración, ¿listo? Por el uso que vaya a tener la estructura, pero es una carga que se vuelve dinámica. Los sismos, ¿listo? Es la carga que nosotros aquí vamos a estudiar con mayor relevancia, básicamente porque estamos en una zona de alta sismicidad, porque el sismo va a ser el que controla, vamos a ver nuestros diseños, tanto los desplazamientos que se generan como los efectos internos, fuerza axial cortante y momento que se generan. Y como alguien hace un momento también lo estableció, pues las cargas vivas pueden generar un impacto dinámico. No sé si esto ya se los había mostrado, no recuerdo, pero pues es un estadio. Las personas se empiezan a saltar en una misma frecuencia y generan un efecto dinámico en la estructura. ¿Que esto se puede prever? Sí. O sea, en los códigos de diseño, y ustedes vieron, la norma especifica que si vemos que la estructura que estamos diseñando va a estar expuesta ocasionalmente a un efecto dinámico, tenemos que prepararnos antes, tenemos que prever eso y diseñar la estructura para ese efecto dinámico. La norma básicamente lo que nos va a permitir o lo que nos dice es, mira, ese efecto dinámico te amplifica las cargas. Aquí lo vamos a ver de alguna forma. Y entonces, como te amplifica las cargas, amplifícala un 100, un 75, un 50%. ¿Listo? Pero eso dependerá de la estructura y del efecto que se prevé. Si no se hace de esa forma, podría entrar ya uno con bases más fuertes de la dinámica estructural, pues a establecer ese efecto con modelos discretos de la dinámica estructural para calcular con mayor precisión ese efecto. Pero entonces ahí está claramente especificado cómo la carga viva puede generar un efecto dinámico. Ahora, ¿cómo vamos a diferenciar cuando un problema es dinámico? ¿Cómo lo diferenciamos del estático? La respuesta es depende. ¿Y depende de qué? De cómo apliques la carga. Para eso, miremos entonces este video. Yo pongo la carga en forma lenta. Peso aproximado de 350 gramos. Pues en forma lenta. Pero cuando trabaja a veces pone apurado. A veces pone apurado. ¿Profe, ¿es todo el volumen? Sí, ¿no se escucha muy bien? Muy poquito. Bueno, básicamente lo que él ahí va a presentar es si tú colocas una carga en una balanza, la colocas despacio, lento, pues la agujita llega y marca exactamente lo que pesa ese bloque que está colocando. ¿Listo? Entonces, no va a tener ninguna amplificación porque la colocaste lento. Pero, ¿qué pasa si la colocas, la dejas caer, le das una altura de caída? Pues entre más sea el impacto, entre más alto, miren la aguja cómo empieza a oscilar y puede marcar 2 veces el peso que tiene en sí la masita que le está colocando. Ese es el efecto dinámico. Es un efecto dinámico generado por un impacto debido a una altura de caída. Visto que sería, por ejemplo, lo que están haciendo las personas en el estadio anterior, cuando saltan todo ese peso con una misma frecuencia, es decir, en un mismo tiempo, pues va a generar ese efecto dinámico que lo que hace es amplificar la carga ya, digamos, o el efecto inicial que si colocaras esa carga despacio, como es la forma en que se colocan las cargas muertas. O sea, ustedes no han visto ninguna estructura donde, pum, tiren por allá todas vigas y losa y ya, o tenías armado todo el esqueleto y tiran la losa ahí encima. No, es un proceso que se va dando lento, se va colocando poco a poco, y en ese proceso no se evidencia que se generen efectos dinámicos, es decir, que la estructura comience a oscilar por el impacto. ¿Listo? Entonces, la carga muerta, por ejemplo, va a ser una carga que
desde el punto de vista estructural no se va a considerar que pueda generar un efecto dinámico en la estructura, porque se va a colocar muy lentamente. La carga viva que somos nosotros puede generar efecto dinámico, claro que sí. Depende también de la estructura, ¿no? Obviamente, si vas a diseñar una vivienda de 2 pisos, pues uno no asumiría que van a hacer tremenda rumba en el segundo piso, uno no asumiría. Y la norma no te dice, no, para esa casa considera que allá arriba se van a poner a saltar, tampoco lo dice, digamos, lo va a colocar, lo va a especificar en estructuras bastante críticas, coliseos, estadios, teatros, puentes, obviamente, en los que sí se espera que las cargas generen ese impacto. Entonces, la respuesta es para diferenciar entre un problema estático y dinámico. El estático, miren, aquí el estático, la forma en que se aplica la carga va a ser lentamente y luego se va constante. En el dinámico, en un muy corto tiempo, tú llegas a la carga F sub 0 y ese instante de tiempo tan cortico, en ese instante te puede amplificar perfectamente la carga F sub 0. Esta es la forma en que se aplica la carga, no es la respuesta. Entonces, por ejemplo, en este problema estático, si yo en un gráfico, digamos, si es una viga en cantilever y entonces coloqué una carga que es estática muy lentamente, la coloqué y ustedes ya saben cuánto mide este desplazamiento. Y ustedes vieron eso en su curso de análisis estructural. Pero si en un problema dinámico tienes la misma viga en cantilever y pasemos, quitemos eso de la carga, volvémoslo como una masita, va a representar, usted colocó una bolsita acá o sí, un elemento aquí pesado de concreto podría ser, pero lo colocas muy suave, de modo que esto te genera una carga P, simplemente, pero ahora dejas caer desde una altura H esa misma masita rápidamente. Si este desplazamiento acá era U, cuando dejas caer esto, se te puede duplicar fácilmente ese desplazamiento y volverse 2U. ¿Listo? Por un efecto de impacto. Entonces, ahí empezamos a diferenciar el problema dinámico del estático. Y aparte, en el estático, generaste ese desplazamiento U y ya dejaste tu elemento ahí quieto, se quedó deformado. En el dinámico, pues él va a empezar a oscilar, ¿no? De un lado, para arriba, para abajo, producto de ese impacto, de ese golpe que se le dio al elemento. Miremos ahora cómo se estudia un caso dinámico. Ustedes ya han visto todo respecto a cómo estudiar un caso estático. ¿Listo? Todos los métodos que existen los han visto, o los más importantes los manejaron para estudiar un caso estático. Hasta su curso de análisis estructural así lo hicieron. Ahora miremos que en un caso dinámico lo que se establecen es utilizar 2 modelos analíticos. Puedes utilizar un modelo continuo en el que asumes que la masa de un elemento va a estar uniformemente distribuida, como es la realidad. O sea, alguien me diría, pero ¿y cómo no es uniformemente distribuida? Bueno, por la complejidad que tiene un modelo continuo, donde asumimos la masa uniformemente distribuida, nacen los modelos discretos. ¿Listo? En los que vamos a discretizar esa masa, la vamos a concentrar. Entonces, con un ejemplo, vamos a ver cuál es la diferencia entre un modelo continuo y un modelo discreto. Ok, entonces, miremos el caso de la viga en cantilever, viga en voladizo, le damos más altura. Tenemos esta viga empotrada
y viga de longitud L. Y le vamos a colocar una carga variable en el tiempo, P de T. Esa carga variable puede tener cualquier forma. ¿Listo? Una forma no definida en el tiempo. Entonces, yo necesito establecer como mínimo, pues, cómo se deforma esta viga producto de esa carga variable. Así que podemos utilizar el modelo discreto en el que básicamente lo que hacemos es considerar el elemento tal y como es, como un elemento que tiene la carga uniformemente distribuida. ¿Listo? Entonces decimos, esta es mi viga. Permítame, coloco punteado el eje neutro. Entonces ahora digo, producto de esa carga, P de T variable en el tiempo, mi viga va a presentar esta deformación. Yo quiero saber, pues, cómo es exactamente esa deformación debido a esa carga variable, y para eso digo, mi elemento va a tener una masa uniformemente distribuida y yo voy a analizar un diferencial de masa. dm va a ser un diferencial de masa. Y a ese diferencial de masa, entonces le voy a calcular cuánto se desplaza. Y ese desplazamiento lo voy a llamar W, que va a estar variando. Este W está medido en una distancia X de la longitud total de mi elemento, o sea, va a estar en función de X, que es la distancia, y también va a estar en función del tiempo, porque la carga es variable y va a estar variando en el tiempo, y asimismo va a variar la respuesta de la viga ante esa carga variable. Así que esta sería, digamos, en el modelo discreto, el objetivo va a ser, entonces, obtener el desplazamiento de el diferencial de masa a una distancia X y en un tiempo T. ¿Listo? La respuesta a este modelo discreto se puede calcular, pero calcularlo va a ser, digamos, engorroso, va a tomar tiempo, porque al final pues vamos a tener que utilizar integrales, ¿listo? Si calculamos lo que le pasa a un diferencial de masa, entonces, si ahora yo quiero saber qué le pasa a toda la longitud de mi elemento, en algún momento voy a tener que integrar lo que sea que haya que integrar para obtener esa respuesta. Ustedes dirán, eso es fácil. No es fácil. ¿Por qué? Porque si la carga fuera constante, como lo veíamos en la estática, una carga constante, bueno, acá no tiene ninguna variación. O sea, tu carga va a ser una carga P estática y ya, simplemente vas variando acá la distancia, que esto se te vuelve básicamente el método de la doble integración, usando la ecuación de la elástica, porque la carga es estática. Pero es que esta carga va a ir variando. En un tiempo T1 tiene esta magnitud, en un tiempo T2 esta magnitud, bueno, por acá llega a un máximo, luego llega y cae. Entonces, esa representación de la variación de la fuerza y de ir calculando la respuesta cada vez que en un determinado lapso de tiempo la magnitud cambia, va a generar problemas. O sea, es imposible, mejor no va a generar problemas, sino que es imposible calcularlo con los métodos que nosotros conocemos. ¿Listo? Entonces, este modelo discreto se vuelve complejo.
para ser utilizado y sobre todo para dar los primeros pasos en la dinámica. Sí se hace, pero con un curso de dinámica avanzada. En progreso, ustedes están en un curso de análisis, de estructuras 1, en el que les damos principios de la dinámica estructural. Los que hagan su profundización en estructuras y se vuelvan especialistas verán dinámica estructural. Y ya estando por allá, los que den un pasito más, una maestría o un posgrado, podrán ver, si así lo desean, un curso de dinámica avanzada. Y allá podrían ver cómo se trabajan los modelos discretos. ¿Listo? Entonces, se puede hacer, pero no es tan fácil. Con eso, entonces, salen otros modelos que se establecen como, acá les escribí modelos discretos y es modelo continuo y el que vamos a ver es discreto. Este es modelo continuo y voy a escribir enseguida con la masa uniformemente distribuida. Y el modelo 2, que es un modelo discreto, va a ser un modelo con masa discretizada o masa concentrada. Entonces, básicamente, en este modelo lo que se hace es lo siguiente. Tenemos la misma viga, estamos analizando el mismo caso. Y decimos, bueno, es una viga en cantilever que tiene una carga variable en el tiempo en el extremo. Y yo quiero conocer exactamente el desplazamiento en el extremo. No me interesa nada más. Quiero conocer cuál es el desplazamiento en el extremo. Entonces, visto eso, lo que decimos es, vamos a asumir que un pedacito o toda la masa de la estructura, ya después vemos de qué depende eso, se va a concentrar en ese extremo. Entonces venimos y concentramos la masa justo ahí. Ahí concentro mi masa. Y como ahí es donde quiero calcular el desplazamiento, entonces la respuesta dinámica la voy a obtener solamente para ese punto. ¿Listo? Y va a ser una respuesta que solamente va a estar variando en función del tiempo. La distancia no, porque ya concentraste la masa, o sea, ya sabes dónde vas a concentrar esa masa. Y asumimos que la masa está concentrada ya, el resto de mi barra no tiene masa, pero sí va a tener rigidez. ¿Listo? O sea, la rigidez no la pierde, ella tiene rigidez para establecer que este desplazamiento sea o mucho o poco. ¿Ok? Esa es una primera condición para establecer un modelo discreto. La respuesta se va a obtener exactamente en esa posición. Y si alguien me dice, ¿y qué le pasa a la viga en la mitad? No te lo puedo decir. No sé, puede ser que esto se desplace así. ¿Listo? Porque está vibrando y empieza a oscilar y puede ser que en un momento se desplace así y esto se desplace más abajo de una posición que uno asumiría la que es. Puede ser que esto suba y algo así. Entonces, por acá, no sé, se vuelven preguntas y preguntas, no sé cómo se deforma. Yo te garantizo que aquí la respuesta en esta masita que concentraste va a tener esta forma. Que el desplazamiento en función del tiempo, producto de esta carga dinámica que le estás colocando a tu elemento, va a variar de esta forma. ¿Listo? Te doy esa respuesta en esa masita. Entonces dicen, no, pero no me sirve. Yo quiero saber qué le pasa al extremo y al centro de la viga. Bueno, entonces coloquemos más masas en el modelo. ¿Listo? Entonces la viguita ya pasa de tener una masita ahora a concentrarle dos masas. ¿Listo? Concentro una masita por aquí
y concentro otra masita ahí, en el centro de la viga. De modo que, debido a la carga dinámica, P de T, entonces vamos a calcular un desplazamiento en esta masa, U1 de T, y un desplazamiento en esta masa que está en el centro, U2 de T. ¿Listo? Y bueno, ¿y qué le pasa aquí a L cuartos de la viga? ¿Se desplaza así como está aquí o se desplaza hacia abajo? Bueno, o se desplaza hacia arriba, tampoco sé. ¿Listo? Entonces, ¿qué puedo hacer? El modelo te dice, es un modelo discreto, tú puedes hacer una concentración, puedes discretizar la masa como quieras. Entonces, ya una persona te dice, no, yo quiero saber exactamente cómo se va a deformar ella. O sea, al final, quiero describir cómo se deforma esa viga. Ah, bueno, entonces, si quieres hacer eso, pues vas a concentrar muchas masitas de tu elemento y a cada una de esas masitas le vas a calcular la respuesta. Aquí tienes una respuesta U1 de T, aquí una respuesta U2 de T, U3 de T y así. ¿Listo? Entonces, el modelo discreto, tú vas a discretizar cuantas masas quieras. ¿Listo? ¿Hasta cuándo? No, eso depende, eso tienes que elegirlo tú, a criterio. Puede ser que con una masa, dependiendo de tu modelo, dependiendo de la carga, con una masa sea suficiente para calcular lo que tú quieres. Puede ser que no, que necesitas al menos 2 masas para definir una deformada al menos aproximada de tu elemento y calcular lo que deseas. Entonces, el número de masitas va a estar ligado a lo que tú quieres obtener. Si quieres al final la deformación más aproximada a la deformación exacta que te va a dar este modelo continuo, bueno, tienes que discretizar mucho esas masas. ¿Qué tan complejo se vuelve esta discretización de masas? Bastante complejo, porque vas a aplicar un procedimiento dinámico para calcular solamente este desplazamiento. Y el mismo procedimiento, pero ahora en función de esta masita para calcular este segundo desplazamiento. Lo vas a hacer en unos términos que llamamos modales, en coordenadas modales, que viene del método modal. Y luego el método te dice, y la dinámica te dice, yo todo lo que te lo estoy dando en coordenadas modales, en una condición en la que yo puedo aplicar el método. Ahora, si quieres pasar y devolverte a coordenadas físicas, bueno, tienes que aplicar y seguir aplicando el método para combinar esos resultados. Entonces, entre más masitas tengamos, entre más respuestas tengamos, el método se va volviendo más grande y más grande para procesar los resultados. Esto se vuelve un tratamiento matricial. Nos van a salir matrices. ¿Listo? Y las matrices van a ser, entre más masitas concentradas tengas, pues más grandes van a ser esas masitas, porque a cada masita le vas a tener que calcular un desplazamiento y se vuelve bastante complejo. Así que al final, discretizar ese modelo tiene que hacerse con criterio. No se puede ser por temor, bueno, voy a colocar una masita cada 1 centímetro, porque así lo establezco. No, es con criterio que al final ya se concentran esas masas. Una forma, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Muy bien. Una forma de hacer una concentración o una discretización de esas masas es con la siguiente condición. Entonces, digamos, ¿cómo se concentra la masa? En las estructuras, específicamente en las estructuras. Muy bien, entonces va en función de un análisis que tú le puedes hacer al elemento al que estás o al que vas a discretizar. Es esta viga en cantilever y entonces, de nuevo,
producto de una carga P de T que está ubicada en el extremo. Tú quieres saber, pues, cómo se desplaza esa viga. Digamos que vamos a colocar un caso ¿qué? De carga dinámica un poco sencillo. P de T va a aplicarse generando un impacto, ¿listo? Entonces, un impacto se grafica, se puede graficar de esta forma, ¿listo? Impacta la viga, de modo que llegas a una carga F sub 0 y de ahí ya, digamos, hagan de cuenta que es un trampolín, ¿listo? Entonces la persona saltó en el extremo, generó un impacto y saltó, ya desaparece, ¿listo? Entonces, con esa condición tú dices, bueno, mi desplazamiento máximo se va a generar en el extremo sí o sí. Yo quiero saber, es producto de ese impacto que le generó esa persona ya en el extremo, pues, ¿cuál va a ser su desplazamiento? Bueno, si esa es tu condición, entonces, pues, saquemos un modelo analítico donde concentramos la masa. Entonces digo, este es el eje de mi viga, así que voy a concentrar la masa en el extremo. Y alguien te diría, bueno, ¿vas a concentrar toda la masa en el extremo? O sea, si le calculamos la masa a toda esta barra y mandarla exactamente al extremo. Entonces, sí. Bueno, ¿no te parece que es exagerado? Porque mira, si yo analizo esta masita que está por aquí, casi que no se mueve, está pegada al apoyo y no va a tener desplazamiento. Muevo un poquito más, esta masita tampoco. ¿Listo? Entonces, entre más cerca esté al apoyo, pues las masas, esos pedacitos de masa casi no se van a mover. O sea que si tú concentras toda la masa allá, digamos, es un modelo quizás un poco muy crítico, ¿no? Demasiado conservador. Bueno, entonces no hagamos eso, sino que voy a decir, mira, la mitad de la carga se concentra en el extremo. ¿Listo? Entonces aquí tengo L medios. Y para L medios concentro una masa M acá en el extremo. Tal que esa masa M la podría calcular como es masa. Las unidades de masa aquí son kilogramo masa. ¿Listo? Si fuera peso, las unidades serían kilogramos fuerza. ¿Listo? Ojo con eso, que aquí se equivocan bastante con esa condición de masa a peso. ¿Listo? Esto es peso, que va a tener kilogramo fuerza, kilonewton, newton, tonelada fuerza. Esta masa va a tener unidades de kilogramo, gramo, tonelada, libra, ¿listo? Unidades de masa. Esa es la primera condición, un paréntesis, para que por favor no les pase eso de mezclar masa y peso. Entonces, si yo quiero la masa, esta masa que voy a concentrar acá, justo a L medios, pues diría, mira, esa masa va a ser igual a la densidad de mi elemento, del material del que esté hecho mi elemento, por el área de la sección transversal, que esa área pues tenemos que conocerla, digamos es una sección rectangular de tamaño o de ancho B por altura H, entonces con eso calculo área, así que calcula esa masa como el peso específico, si es madera, si es acero, si es concreto, dependerá, ya ustedes vieron cómo el peso específico no, la densidad, perdón, por el área y voy a puntualizar esa masa justo en el extremo, entonces por L medios. Y así calcularía esa masa que va a tener un movimiento justo en el extremo y a esa masa sería la que le voy a calcular el desplazamiento que va a ser variable en el tiempo. ¿Y qué va a pasar con la otra masa? La otra mitad. La otra mitad voy y la concentro en
mi empotramiento. Los otros L medios, digo, se concentra en el empotramiento y ahí no se mueve. Listo, aquí también tengo masa y esa masa no se va a mover, no se va a desplazar porque está justo en el apoyo. Entonces no tiene ningún desplazamiento. De aquí definiciones y que quede claro, Rho va a ser densidad. Densidad del material. Que va a tener unidades, kilogramo, metro cúbico, es como lo tenemos definido en la NSR10, donde vimos densidades de los materiales. ¿Listo? Por ejemplo, la densidad del concreto, ¿de cuánto era? El concreto reforzado. 24 kilogramos. 24. Densidad. ¿Qué unidades tiene la densidad? Kilogramos. Sería 24, 2400. Muy bien, 2400 kilogramo metro cúbico. ¿Listo? 24 kilonewton fue cuando ya hicimos la conversión en la que la norma te decía multiplica la densidad por la gravedad, o sea, te queda multiplicado por la gravedad. Pasamos al peso específico del concreto, que es igual a la densidad del concreto por la aceleración de la gravedad, donde dijimos esto es 2400 kilogramos metro cúbico. Y la gravedad les dije aproximémosla más o menos a 10 metros segundo al cuadrado. ¿Listo? Y entonces, esta partecita, kilogramo por metro segundo al cuadrado, ¿qué viene siendo? ¿Qué representa kilogramo metro segundo al cuadrado? Newton. Entonces, con eso obtenemos el peso específico del concreto en newton metro cúbico. ¿Listo? Entonces, no nos confundamos entre densidad y peso específico. Un momento. ¿Preguntas hasta ahí? No, muy bien. Ahora miremos si tenemos, por ejemplo, un pórtico. Entonces, para analizar este pórtico, por ejemplo, sometido a una carga dinámica lateral generada, por ejemplo, por un sismo, F de T, ¿cómo lo discretizarían ustedes? ¿Alguien me podría dar una idea de cómo lo haría? ¿Dónde interesaría conocer la respuesta? Debería ser la pregunta. En la base. En los nudos. ¿En cuáles nudos? En las esquinas, ¿no? ¿Arriba o abajo? Arriba. Arriba, o sea, ¿interesaría conocer la respuesta aquí y aquí? ¿Todos están de acuerdo? Sí, porque esa es la deriva, ¿no? Muy bien, o sea, es como una fuerza sísmica, no, digamos, es una fuerza sísmica, entonces ya sabemos que ahí se me van a generar mis máximos desplazamientos. Sí, la respuesta es sí. Una primer condición es que tú digas voy a concentrar o me interesa la respuesta justo en estas esquinas. Entonces aquí concentro una masita M1 y aquí una masita M2. Las coloco diferentes, puede que sean iguales. ¿De qué van a depender? Pues, digamos, si la columna tiene la misma sección, entonces digo, esta es la columna y esta es la columna que tiene la misma sección, cuadrada de 30 por 30 y la viga tiene la misma sección, una sección rectangular de 25 por 30, esta es columna y esta es viga. Bueno, entonces les pregunto, ¿las masas M1 y M2 serán iguales o distintas? Igual, ¿no?
Serían iguales. En esta condición, M1 sería igual a M2. La única forma de tener masas distintas sería que tenga una sección en la columna del lado izquierdo y otra sección en la columna del lado derecho, o sea que la masa no se distribuya en cantidades iguales. Listo, entonces esa puede ser una condición. Hagamos la discretización de estas masas, o sea, M1 es igual a M2, ¿cómo calcularíamos esa masa? Y permítanme colocarles acá la geometría. Digamos que esta sea H y esto sea L. La podemos despejar de la densidad, conociendo el volumen de la columna. Yo quiero calcular exactamente la masa total, concentrada ahí, concentrándola en esas esquinas. ¿Quién me ayuda? 2400 por el área de las columnas por H medio, ¿no? Esas serían las columnas. ¿Qué más falta ahí? La de las vigas, la de la viga. La de las vigas. ¿Listo? Entonces diría, mira, la mitad de estas columnas concentra su masa en esa masita M. ¿Listo? O sea, aquí tendría H medios. Y del lado de las vigas, también la mitad de las vigas concentra su masa en esa masita concentrada M1. Aquí tendría L medios. Entonces, pues digo, voy a concentrar toda esa masa aquí en esta masita, que va a ser con estas condiciones en que la columna y las vigas, en que las columnas sobre todo tienen la misma sección, pues sería igual a la masa M2. ¿Qué pasa con la otra mitad de la masa de las columnas? ¿Dónde se concentra? El empotramiento. En los empotramientos. Entonces la concentramos acá y esa masa pues no tiene movimiento. ¿Por qué? Porque está en el empotramiento y no se le va a generar ningún tipo de desplazamiento. Entonces calculemos esa masa. Decíamos, es el peso, es la densidad del concreto. Entonces la densidad del concreto por el área de la columna, ¿cierto? Como cual sea el área de la columna, en este caso 30 por 30, por H medios. ¿Listo? Eso sería lo que la columna lleva allá. Y le sumamos ahora el peso de las vigas, que va a ser también densidad del concreto, por el área de las vigas y por la mitad de la longitud de esa viga, L medios. Así estaría concentrando esa masa. Si esto lo reemplazo en kilogramo, metro cúbico, el área, metro cuadrado, H en metro, y esto igual, pues aquí voy a tener masa en kilogramo masa. ¿Listo? Y lo repito y se los voy a repetir siempre. Aquí no se pueden confundir entre masa y peso. Bueno, entonces esa sería una forma de concentrar las masas. Ahora, ¿qué se va a obtener en la parte dinámica? Bueno, vamos a tener que definir cuánto se desplaza, por ejemplo, esta masita M1, cuál es su desplazamiento 1, variable en el tiempo, y cuánto se desplaza esta masita U2, variable en el tiempo. ¿Listo? O sea, se van a tener que obtener dos desplazamientos. Y de aquí sale otra definición en la que voy a escribir lo siguiente: U1 dt y U2 dt representan los grados de libertad dinámicos. Ustedes ya han visto qué son grados de libertad. Lo vieron cuando hicieron su análisis matricial. Ahí trabajaban con grados de libertad. ¿Quién me da una definición de grado de libertad? ¿Quién me ayuda?
¿No recuerdan qué es grado de libertad? Es lo que se puede, son los desplazamientos permitidos. Muy bien, los desplazamientos permitidos y en análisis matricial ustedes veían que dependía del tipo de la estructura. Si era una cercha, pues podía desplazarse lateral o verticalmente. Si es una barra, solamente tendrá desplazamiento axial. Si es una viga, solamente sometida a carga uniforme y a carga vertical, solamente tendrá giro y desplazamiento vertical. Si es un pórtico, tendrá los 3 desplazamientos. ¿Listo? Así ustedes establecieron el concepto de grado de libertad. Ahora en la parte dinámica, digamos que esos grados de libertad los vamos a asociar a los desplazamientos de las masas que concentramos. ¿Listo? Entonces, cada masita va a tener o va a necesitar un desplazamiento para definir al final cómo se deforma la estructura. En este caso, estamos sometiendo un pórtico a solamente carga lateral. Así que para definir cómo se deforma esa masita, cuánto se desplaza esa masita o cómo se mueve, perdón, esa masa, necesitamos solamente obtener ese desplazamiento U1 de T en la masa 1 o U2 de T en la masa 2. ¿Listo? Que depende de pues las condiciones dinámicas del problema, pero solo necesitaría esos 2 desplazamientos. Vertical, no necesito. Aquí no se va a generar ningún desplazamiento vertical. Giro. Bueno, el giro está asociado a si hay una masa que tenga posibilidad de rotación. Digamos que va a estar más asociado a un efecto inercial que se le puede generar a esa masita y tampoco lo vamos a considerar. Digamos, esa fuerza lateral que estamos aplicando en el pórtico no te va a generar esa condición. Así que con solo el desplazamiento sería más que suficiente para definir estos grados, para definirlos mejor como los grados de libertad mínimos que necesitamos encontrar en el problema para establecer cómo se deforma el pórtico. Permítanme, subo por acá. En el primer modelo que les había presentado, en este modelo, ¿cuántos grados de libertad tendríamos? 1, ¿no? 1, muy bien, que es el desplazamiento en la masa concentrada en el extremo. En el segundo, 2. 2. Y en este de acá, N grados de libertad. Muy bien. Entonces aquí tengo un modelo discreto con N grados de libertad. Dinámicos. Muy bien. Ahora permítame bajar otra vez acá el ejemplo del pórtico. Concentrándonos otra vez en el pórtico, si como dato yo les digo además lo siguiente. En este pórtico al cual se le aplica la carga F de T, tenemos la condición que la viga va a ser infinitamente rígida axialmente. Entonces, viga infinitamente rígida axialmente. Y esa condición de infinitamente rígida lo que hace es que si este grado de libertad 1 se desplaza una cantidad delta, este grado de libertad 2 se va a desplazar la misma cantidad delta. Cambiémosle por delta, cambiémosle U, perdón, U y la misma cantidad U. Eso hace la condición de tener una viga infinitamente rígida uniendo un pórtico. ¿Listo? Que se van a uniformizar los desplazamientos en 2 puntos donde se conecta la viga. Entonces, digamos, retomo la pregunta. Para definir cómo se desplaza este pórtico, ¿cuántos grados de libertad será necesario obtener? 1.
solamente 1 grado de libertad. ¿Listo? Que va a ser este desplazamiento definido como desplazamiento lateral. Y entonces pasaríamos a una condición de ahora decirnos, ¿y la masa? ¿Cómo concentro la masa? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cómo podemos concentrar la masa en este modelo? Como la viga en cantilever. Muy bien, como la viga en cantilever. ¿Listo? Lo que hacemos es girar la viga en cantilever y ahora digo, acá tengo una masita concentrada, a este elemento le conozco una rigidez K lateral que está asociada a la rigidez lateral de mi pórtico, ustedes algo vieron de esa rigidez lateral, y le aplico una fuerza F de T. Con esa condición yo quiero saber entonces cómo se desplaza mi masita en el extremo libre de la viga, que ahora es vertical, y quiero definir ese desplazamiento en ese extremo. Entonces, esa masa, ¿cómo la calcularíamos para este caso? De una manera general, ¿qué se les ocurre hacer? ¿Será igual a la masa del caso anterior? Ahí sería solo considerando las columnas. Yo digo que es igual a la masa anterior. Ok, hay 2 opciones. ¿Alguien que desempate? Bueno, miren, ese desplazamiento lateral va a estar en función de la masa. Usted no puede perder masa en el modelo. No puede, o sea, no se le puede perder la masa. Si una masa se te va para el empotramiento, tienes que justificar por qué la concentras allá. ¿Listo? Entonces, ¿va a haber una masa concentrada en el empotramiento acá? Sí, vas a concentrar una masa. ¿Cuánto? Depende de cuánto vayas a concentrar en la parte de arriba. Yo les pregunto, esta viga que está acá uniendo las columnas, ¿será que la mitad de esa viga se mueve y la otra mitad no en este modelo? ¿O se mueve toda la viga? Se mueve todo. Se mueve toda. ¿Listo? Entonces, esa masa de la viga tiene que estar ahí toda concentrada allá arriba porque está concentrada allá arriba. No una partecita se mueve y otra no. ¿Listo? ¿Qué pasará ahora con las columnas? Las columnas, esta columna y esta columna. ¿Será que toda la masita de las columnas se mueve igual que en la parte superior? No. No. En la masa tendríamos, en la masa de las columnas tendríamos la condición que solo la mitad de esa masa la concentraríamos en la parte superior y la otra mitad, decimos, se va para el empotramiento y no se mueve. Entonces solamente tenemos H medios concentrándose acá arriba, concentrándose acá arriba. De la masa de la viga se concentra toda la masa. ¿Listo? Entonces, de las columnas sí tenemos la condición que la mitad de ellas hacia arriba van a tener un desplazamiento, no todos los puntos se van a desplazar la misma cantidad UDT, pero pues la mayoría va a tener un desplazamiento distinto de ese. Denme un momento, por favor.
Perdón, ya volví. Entonces les decía, si vamos a calcular la masa para este modelo, en el que ya decimos solamente me interesa el desplazamiento lateral, sería igual a la masa de la viga más la masa de las columnas entre 2. ¿Listo? Y como tengo 2 columnas, entonces aquí no la voy a poner 2 columnas, sino por el número de columnas. ¿Ok? Entonces, para este ejemplo, diría la masa de la viga va a ser peso específico, densidad del concreto por el área de la viga por la longitud total de la viga. ¿Listo? Toda la viga está arriba y tengo que concentrar todo ese peso. Más de las columnas tendría el peso, la densidad del concreto por el área de las columnas y por H medios. ¿Listo? Este sería el peso de una columna. La masa que concentramos de una columna en la parte superior. Y ahora lo multiplico por 2 porque tengo 2 columnas. ¿Listo? 2 columnas. Y así calcularía cuál es esa masa concentrada en el extremo de mi modelo del pórtico. ¿Está claro? Sí, profe. Muy bien. Entonces, como tareita, les voy a dar datos de este pórtico. Vamos a tener un pórtico con longitud 6 metros, con altura 4 metros, las columnas y las vigas con la sección que habíamos planteado acá inicialmente, columnas de 30 por 30, vigas de 25 por 30, todas en concreto reforzado. Entonces, les pido por favor que calculen la masa y que calculen la rigidez lateral del pórtico. ¿Listo? Es un pórtico que está empotrado en la base. Entonces, la rigidez lateral del pórtico. No me pregunten fuerza lateral. ¿Listo? Si no está claro, revisemos el curso de análisis estructural de cómo o qué, primero la rigidez lateral, y ya con eso ustedes tienen que decir, no depende de la fuerza, así que no me pregunten ninguna fuerza, solamente me traen, por favor, el dato de esa rigidez lateral. ¿Listo? ¿Preguntas? Bueno, entonces por hoy terminamos con esto. Si no hay preguntas, por favor, traigan esa tareita en la próxima clase. Y nos vemos el jueves. Muchas gracias. El jueves en la Profe, mitad de la... Dime. antes de que se vaya, le quería preguntar si las solicitaciones de cargas es lo mismo que los estados de cargas vivas. O sea, eso de que nosotros estamos calculando es la misma solicitación o son dos cosas diferentes. ¿En dónde te dije solicitación? Depende en dónde te dije solicitación de carga. Al principio del curso, los que decíamos que la solicitación tenía que ser Ah, ya. No, la solicitación la es algo... capacidad. La solicitación es algo que tiene que ver con el diseño. Tú calculas del análisis estructural, considerando unas cargas, si vamos con el método de resistencia, si están viendo concreto reforzado, por ahí tuvieron que haber visto ya el método de resistencia última, calculas unas cargas mayoradas. Con este análisis tú calculas, por ejemplo, una carga axial, un cortante mayorado y un momento último mayorado, ¿listo? Si es, por ejemplo, esta viga sometida a una carga W sub U, entonces, y a una carga axial PU, a esta viga tú le calculas los efectos internos. Estos son efectos internos.
Y esos efectos internos vienen siendo la solicitación. Eso es lo que tu estructura solicita, porque eso es lo que se va a generar. Y en el diseño, ¿qué se establece? Que esa solicitación tiene que ser menor o a lo sumo igual que la resistencia. Y la resistencia viene dada por la capacidad que tiene la estructura, por ejemplo, para fuerza axial reducida por un coeficiente phi, la capacidad que tiene para cortante reducida por un coeficiente phi y la capacidad que tiene para flexión reducida por un coeficiente phi. Esta sería la resistencia interna, que viene siendo la capacidad. ¿Listo? Entonces, la solicitación es lo que internamente la estructura genera producto de unas cargas que se le están colocando. Y la resistencia interna se calcula, ustedes lo han de estar viendo en concreto reforzado, ya lo vieron, de acuerdo con las propiedades de la sección transversal, dimensiones, cantidad de acero que le coloques y con eso calculas cuánta capacidad tiene una sección de 30 por 30, de 40 por 40, bueno. Lo calculas de acuerdo a esas propiedades. ¿Vale? Listo, profe, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces nos vemos el jueves. Al iniciar la clase, les abro micrófonos para que resuelvan dudas. El examen es el sábado, ¿no? Entonces, para resolver dudas del examen. Y ya después continuamos normal con la clase. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta Gracias, luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, amigo. Gracias, profe.